Primero quiero agradecer la presencia de todas y de todos ustedes en el Instituto Municipal de Investigación y Planeación. Estamos realizando la quinta edición, nuestra quinta sesión del Seminario Permanente La Ciudad Posible, y hoy contamos con la visita y la conferencia de la maestra Adriana Lobo de Almeida con la charla sobre movilidad urbana sostenible. Y estamos muy agradecidos por su visita porque sabemos y damos cuenta, porque así lo hemos podido atestiguar a lo largo de América Latina, pero también sobre todo en México y en varias ciudades, no solamente en el Distrito Federal, de las intervenciones y de la participación con acompañamiento, asesoramiento y seguimiento de algunas acciones y de algunas intervenciones en el tema de la movilidad en distintas ciudades del país. Entonces sabemos del trabajo, del esfuerzo que están haciendo ellos como organización para mejorar las condiciones de vida de muchos ciudadanos en los temas de conectividad y de movilidad, que es lo que de alguna manera le da solvencia a la vida urbana de las personas y de las ciudades. Y en ese sentido estamos muy agradecidos que haya aceptado desde la primera vez que la contactó el compañero Nicolás, el ingeniero Nicolás López, y estamos, la verdad, de manteles largos con su presencia y esperemos que nos vuelva a visitar con un taller, quizás prolongar más la visita y no solamente con una conferencia, y bueno, iremos platicando con ella sobre ese tema para tratar de hacer la agenda según sus tiempos. Y bueno, también quiero agradecer la presencia muy especial de la licenciada Méndez, la directora general de Desarrollo Urbano, que nos acompaña y que nos ha estado recibiendo, y que cada vez que tenemos una sesión junto con muchos de ustedes, pues son parte ya de este seminario permanente. Bueno, le voy a pasar el micrófono a Nicolás para que nos dé una introducción abreviada de la larga trayectoria de Adrián. Por favor. Muchas gracias. Voy a leer aquí una semblanza muy resumida de la ingeniera Adriana Lobo de Almeida. La ingeniera Adriana Lobo, directora del CTS Embark México, que ahora es el Instituto de Recursos Mundial, ¿sí? Es una ONG que tiene como misión, catalizar soluciones de movilidad sustentable en ciudades mexicanas. La ingeniera se graduó como ingeniera civil en la Escuela Politécnica de la Universidad de San Paulo y completó créditos académicos para la obtención de la maestría en Administración de Empresas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ha colaborado en prestigiosas consultorías de transporte en Brasil y México. Cuenta con más de 10 años de experiencia en la dirección de proyectos de planeación de transporte urbano y regional. Ha sido una visionaria urbana con talento ejecutivo y le apasiona trabajar por mejorar la competitividad local, las condiciones ambientales y la calidad de vida de las ciudades mexicanas a través de la movilidad sustentable. Originalmente consultora de la red Embark, Adriana fue elegida como directora del CTS México en 2003 y su visión de negocios y sensibilidad política le han permitido transformar CTS México en tan solo 7 años. Desde 2003 CTS ha crecido con su personal de 5 a 45 profesionales permanentes y ha multiplicado su presupuesto 10 veces. Ha traído talento nacional e internacional y ha evolucionado desde un programa local a una organización nacional sin fin de lucro. Los dejamos con la ingeniera Adriana Lobo de Almeida con la presentación de movilidad urbana sustentable. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues buenos días, o buenas tardes, ya tardes. Buenas tardes, es la diferencia de hora. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes en esta tarde. Un gusto estar en Chihuahua. Tenemos el gusto de estar trabajando con Chihuahua hace ya más de 10 años. Principalmente empezamos en la ciudad de Chihuahua, cuando empezó el primer plan de movilidad de la ciudad, que hace mucho tiempo. Hemos venido acompañando el caso de Juárez, ya también por muchos años, entre que sí salía su Vivebus y no salía el Vivebus y que se habló de las múltiples etapas de lo que ha sido el sistema de transporte
Juárez. Pero hoy creo que tenemos la gran posibilidad de hablar de Juárez en un sentido mucho más amplio, imaginándose mucho el sistema de movilidad en el Juárez que todos quieren para vivir. Porque finalmente el sistema de movilidad es como el cuerpo humano, que cuando uno habla de sistemas, el sistema circulatorio tiene una gran función. Si no tenemos sistema circulatorio, los otros pierden vida. O sea, nosotros lo que queremos es comer y que se usen los nutrientes, pero finalmente el circulatorio es lo que ayuda que todos los demás funcionen y se puedan dar acceso a cada una de las funciones. Igualito el tema del sistema de movilidad en la ciudad. El sistema de movilidad es el sistema, uno de los sistemas obviamente estructurales, y no podemos hablar de sistema de movilidad sin hablar de ciudad, porque no sería correcto. En los últimos años se ha desarrollado la nueva agenda urbana. Vamos a empezar desde un nivel muy global y lo vamos a ir trayendo para la ciudad de Juárez. La nueva agenda urbana siempre ha estado hablando de ciudades que funcionan, pero desde que fuimos a Quito hay un gran tema de cambio, que es cambiar de ciudades que funcionan a ciudades que funcionan para todos. O sea, el gran tema que se viene incluyendo de manera cada vez más importante en la planeación urbana es que nuestras ciudades están dando acceso muy inequitativo a empleo, muy inequitativo a escuelas, muy inequitativo a muchos de los satisfactores de la vida urbana. El gran reto es lograr construir ciudades que funcionan para todos. No sé si ustedes logran identificar qué es el lugar de esa foto. Les voy a contar, pero pudiera ser en varios otros lugares. Ese es Santa Fe, en la Ciudad de México. Lo que está arriba son condominios de altísimo lujo, lo que está abajo es el pueblo de Santa Fe, donde vive gente con bastante escasos recursos y con bastantes dificultades. Y es así que se construye una ciudad separada, donde de un lado, en casi muro con muro, puedo tener grandes riquezas y grandes pobreza conviviendo de manera inmediata. Las ciudades con los mayores retos en el mundo también son aquellas que tienen menores recursos. Entonces tenemos un montón de problemas que resolver, pero también tenemos menos recursos. Entonces la única manera es siendo mucho más también creativos para resolver. Entonces si uno mira lo que son las ciudades de aquel lado de la pantalla, estamos hablando de Nueva York. Lo que estamos viendo en amarillo son las poblaciones de las ciudades, y el rojo es el ingreso, el moradito es el ingreso per cápita que tenemos. Entonces vemos ciudades como Nueva York, Singapur, Copenhague con ingresos per cápita súper elevados. Todas las que están colocadas con cuadritos son las de América Latina. Son las de América Latina. Está Medellín, Bogotá, Ciudad de México, Puerto Alegre, São Paulo, Río de Janeiro, Belo Horizonte, varias brasileñas. Y por acá están todas las que son las africanas, en que tienen el gran reto de desarrollo de este siglo, va a ser el desarrollo tanto del sur de Asia como el reto de las ciudades africanas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es súper importante? A nivel global eso es súper importante. ¿Qué va a pasar? Toda la infraestructura que hemos construido en el planeta hasta el día de hoy, en los siguientes 15 años se va a duplicar. Y en gran parte, entonces imagínense cuál es el impacto ambiental, el impacto económico que existe para el mundo, la duplicación de la infraestructura completa. ¿Por qué? Por la urbanización súper rápida de Asia y de África. Y con estos niveles de ingreso, además. La población que viene en general viene donde la escasez de recursos es importante. La urbanización, y aquí creo que nos podemos reconocer, es la urbanización en general en los países ricos venía muy acompañada de una subida muy rápida del ingreso. Pero en las ciudades más pobres eso no es tan verdadero. Sí hay incremento de ingreso, pero si ven es la urbanización lo que ha traído a nuestros países es un incremento marginal,
sí hay incremento, pero relativamente marginal del nivel de ingreso. Por eso hay tanta dificultad concentrada en resolver el reto de nuestras ciudades, porque en verdad el aumento de valor de la urbanización no ha sido tan interesante como en otros lados. Y entonces gran reto es acceso equitativo al uso del suelo, o sea, el suelo urbano. ¿Dónde vive la gente pobre en nuestras ciudades? Lejos, ¿no? O sea, ¿dónde está el acceso? O sea, ellos tienen un acceso muy equitativo al suelo, a la vivienda, a agua y saneamiento, a energía y a transporte, ¿no? O sea, y cuanto más pobre o cuanto más desigual, hay pobreza y hay inequidad en nuestros países. Pero también a lo que son los servicios, a empleo, a educación, a salud, a recreación, a abasto. Y hay cambios transformadores, necesitamos cambios realmente transformadores, tanto en la productividad urbana como en la calidad medioambiental. O sea, los dos son temas que nos han siempre complicado. O sea, hemos crecido, pero nuestro desarrollo económico y nuestro cuidado ambiental no necesariamente han logrado los objetivos que quisiéramos. La pobreza está definida como la privación de oportunidades. Cuando pensamos en política pública hoy, es muy importante pensar en emparejar la cancha. O sea, los que nacen en un barrio pobre en nuestras ciudades, siempre juegan este juego. Siempre están en una cancha despareja. Sus escuelas son más lejos, los servicios de agua que tienen son más escasos. Entonces ellos siempre, para poder tener una vida mejor, están jugando en una cancha dispareja, y es muy importante empezar a fomentar acceso a oportunidades de desarrollo. Acceso de oportunidades a trabajo formal. Eso es el otro tema, o sea, qué cantidad de informalidad existe en México y cómo logramos ir formalizando la economía. Acceso de oportunidades a recreación, y aquí me voy a detener un segundo. La gente más pobre, cada vez que va a un lugar así, en verdad, está excluida, porque el tipo de recreación que es ir a ver tiendas de inicio, primero, no sé si han visto que ni se sienten completamente bien en esos ambientes, se sienten ajenos, ¿no? Pero además no tienen oportunidad de usar el servicio que está ahí, que es el servicio de la compra. ¿Cuántos espacios públicos de recreación estamos creando en nuestras ciudades? Y eso es un tema súper importante. La recreación es de lo más significativo, de las grandes diferencias que hay entre la gente, a un cierto nivel, no en la pobreza extrema, pero gente con dificultad económica. Y vimos los números, me acaban de presentar el tema de los números, que es que la gran mayoría de los trabajadores acá tienen ingresos bajos, hasta 4 salarios mínimos, son ingresos bajitos. ¿Qué hace esa gente el día que no va a trabajar? O sea, ¿viven para trabajar o trabajan para vivir? Hay muy pocas oportunidades. De las grandes cosas que podemos hacer por las personas que tienen esos bajos trabajos es ofrecerles acceso a recreación, ¿no? El tiempo libre es el tiempo en que las diferencias sociales se ven de manera más fuerte, porque una gente con recursos puede ir a comer a un restaurante, o puede ir a un club, o puede ir a nadar, puede hacer muchas más actividades, puede pagar un cine, un teatro. El tema de la función de la recreación, especialmente en Juárez, espacio público, recreación y cultura pública, son muy importantes. ¿Cómo logramos acceso? ¿Cómo logramos que esa gente no tenga que viajar de manera excesiva para lograr acceso a ese tipo de satisfactorios también? Acceso de oportunidad a salud y educación. Mire, eso es Ciudad de México, porque es la primera en que hacemos esos mapas, y les quiero contar. Lo que hicimos fue ver cómo cambia el acceso entre los deciles más bajos de la población y los deciles más altos. Entonces lo que vemos es que los deciles más altos de la población tienen 11 veces más oportunidades de acceso a fuentes de empleo a media hora de su casa
que los deciles más bajos. Estoy segura que esos números aquí van a ser muy diferentes, porque ustedes no tienen los problemas de congestionamiento y de accesibilidad que tiene la Ciudad de México. Pero seguramente si lo pintamos con un grado menor, vamos a ver algo parecido, que hay ciertas zonas de la ciudad en que el acceso al empleo es mucho más amplio que otras. Ese es un tema, 3 veces más acceso a escuelas primarias. Eso es un tema ya mucho más delicado. O sea, si bien el acceso al empleo se justifica, el acceso a escuela primaria no, y 113 veces menos acceso a educación pública superior. Entonces, ¿cómo fomentamos algo que es equidad territorial? Y creo que aquí es donde viene uno de los grandes primeros. ¿Y por qué vamos hasta ahí para hablar de transporte? Porque hay 3 maneras. O sea, el transporte en verdad lo que cumple es la función de juntar a ti con tu satisfactor. Pero hay muchas formas de hacerlo. La primera es que yo logre llevar el satisfactor a donde vive la gente. La otra es que donde ya hay los satisfactores, yo construya más. Aquí en Juárez hay muchísima oportunidad, especialmente en la parte centro, que quedó con mucho espacio urbano, con muchas posibilidades de desarrollo y con una infraestructura urbana muy interesante. O sea, el mejor transporte que hay, de alguna manera, es el no transporte. Es que tú puedas satisfacer tu necesidad de empleo, de educación, lo más cerquita que tú puedas de tu vivienda, ¿no? Eso es lo más, es la mejor manera de lograr hacer no transporte. Y finalmente es unir con transporte, con varias formas de movilidad, donde está la gente a sus satisfactores. Entonces son 3 grandes estrategias para promover equidad territorial, para promover acceso, que es lo que realmente queremos, es accesibilidad. Mucho más, o sea, los conceptos van, antes hablábamos de transporte, luego empezamos a hablar de movilidad, hoy lo que se está hablando mucho más es de acceso a los satisfactores. Entonces es como que se viene evolucionando conceptualmente. Entonces es redesarrollo, ¿no? Llevar equipamiento a las zonas más pobres, a las zonas donde existe menos equipamiento, y por último, el tema del transporte. Entonces aquí vemos una esquina en donde empezamos a ver el uso mixto y el residencial. Apenas vi un edificio, creo que de lo más alto que he visto en la ciudad, que están haciendo para oficina, centro comercial, ese tipo de, y que aparentemente cerca va a haber vivienda, ese tipo de desarrollo mixto ayuda mucho, a evitar movilidad entre muchos lados, pero también a crear vida en la ciudad, crea movimiento, crea que la gente use las calles y las comparta de mejor manera. La siguiente es llevar equipamiento a zonas donde hay poco equipamiento. Notablemente las zonas periféricas, qué tipo de equipamiento adicional se necesita en zonas periféricas, y finalmente el tema de cómo mejorar el transporte. Vamos a ver un poco números ya de México. En México lo que tenemos que atender como país, más o menos son 100 millones de viajes diarios, ¿no? En nuestras ciudades, en 93 ciudades con más de 100,000 habitantes. El 60% en general se hace en transporte público, esa es la media del país completo. Es diferente región por región, varía mucho. En las grandes ciudades estamos hablando, yo creo que hay unos números que están medio atrasados. Un tema que hay que hablar sobre movilidad y transporte es que tenemos en México pésimos datos, o sea, nuestro análisis está siempre atrasado porque nuestros datos son bastante malos y o sea, no tienen periodicidad, no hay un análisis muy claro de transporte, pero esos son los últimos números que hay. 65% en transporte público, 28.5% en el vehículo privado y 5.7% en taxis, o sea, los taxis tienen un peso importante en general. Cuando hablamos de zonas turísticas de playa, miren qué interesante, 35% de transporte se hace en taxis, 13.5% en autos y 51% en autobuses. En zonas del centro del país, 60, 35, 4.3,
Ahí vamos. Ay, aquí. A ver, pero es que hubo un pequeño. Y en el norte, si ven, es donde hay, en el norte, en promedio, 43% en autobuses, 4,5% en taxis, 52%. O sea, mucho más proporción de viajes en automóviles en el norte. Llegando, creo que la ciudad más extrema que conocemos es Chihuahua, que solo ya tiene 14% de transporte público. Todo lo demás, la gran mayoría en transporte privado o en taxis. Es la ciudad en que existe el menor porcentaje de transporte público del país, de los que tienen números recientes. Entonces hay una realidad muy diferente por muchas razones. Por la estructura de la ciudad, por la cercanía de la frontera, por la facilidad de importación de vehículos, pero también porque los vehículos viejos nunca o sea, no hay política ambiental, casi nada que impida la circulación de vehículos muy viejos y muy contaminantes, ¿no? O sea, los vehículos parecieran que pudieran permanecer para siempre. Y la siguiente cosa que hay es muy poca medición de calidad del aire en muchas de estas ciudades, con un supuesto en general de que no hay problemas, pero en general sí se ha visto que hay más problemas de los que pensaríamos. El tema de la urbanización, un poco regresando a lo global, es la población, hace poquitos años, un poquito antes del 2000, la población urbana por primera vez en toda la historia de la humanidad sobrepasó la rural, ¿no? Y vamos a llegar a un punto muy rápido, hasta el 2050, en que más del 70% de la población del planeta va a ser urbana. En México tenemos aproximadamente el 80%, ya estamos en la parte alta de la curva de urbanización. América Latina ya está más o menos al 80%, pero India, por ejemplo, está al 30%, China está al 50%. O sea, cuando hablamos de cambio climático, nosotros que estamos en el tema de filantropía y mucho del recurso que nos llega es ambiental, todo el mundo está preocupado por China y por India, y ahora por África, porque a la hora que se urbanice, la presión de recursos que va a haber sobre el planeta es inmensa. Y nuestras ciudades, este es Michoacán, eso está muy cerca, eso está a 10 kilómetros de Morelia, ese es el patrón de desarrollo principal que está habiendo ahora en las ciudades mexicanas y que estamos intentando revertir, pero que todavía no hay mucha claridad. Nosotros decimos que es distante, disperso y desconectado. Aquí está una carretera, lo que se ha hecho es que los ejidos se han urbanizado, pero este dueño de este ejido, el dueño de este ejido, el dueño de este ejido, cada quien hace su propio plan de cómo debe de ser. Nosotros siempre bromeamos que imagínense un muchachito que vive acá y que tiene la novia acá. O sea, en una ciudad normal, el chavo tomaría una bicicleta, iría por una calle y en 5 minutos estaría. Esa desconexión es lo más serio que estamos haciendo para nuestras ciudades, porque tiene un efecto en 100 años, más de 100 años, no vamos a poder hacer. Es muy delicado que lo que estamos, o sea, todo el periodo de autoconstrucción de nuestro país, que tuvo muchas dificultades, pero se respetaba una mayor parte, ¿sí? Es como si estuviéramos construyendo un ciudadano chueco, en que los huesos los colocamos de una manera que no tiene mucha lógica, ¿no? Es como si el bracito estuviera chueco. Entonces, la nueva ley de asentamientos humanos y lo que viene ahora en las leyes estatales y cómo vamos a derivar la nueva regulación urbana son súper importantes, porque el principal fenómeno que estamos intentando combatir es que las ciudades nuestras se construyan así. ¿Qué posibilidades tiene este tipo de desarrollo de tener un buen sistema de transporte público? Nada. ¿Por qué? Porque no tiene jerarquía vial. O sea, no hay una jerarquización vial. Entonces, yo puedo pasar un bus acá, pero claro, voy a pasar un bus de vez en cuando por acá.
porque lo único que voy a atender es esta población, salvo acá. Además, imagínense lo que va a pasar con esta carreterita, más si todo el mundo empieza a tener carro. ¿Cuántas vías de acceso hay de toda esta población a Morelia? Todo el mundo tiene que salir a esta misma vía y embotellarse. Si ustedes miran Cuernavaca, por ejemplo, que hay un desarrollo inmenso hacia lo que es la salida a Acapulco, es impresionante, o sea, es realmente impresionante. Todo está colgado de una vía y es súper difícil llegar ya a la parte céntrica de la ciudad. Pero uno puede dar ejemplos los que sean. Hay diferencias, hay ciudades que tienen problemáticas más fuertes, hay unas que tienen todavía menos accesibilidad dependiendo de la orografía, pero eso es un modelo de desarrollo muy común. Para mí lo primero que hay que hacer es, bueno, estos terrenos deberían tener una sola traza urbana. Está bien que se desarrolle así, pero deberían tener un dibujo de fondo de una traza urbana que deberíamos estar intentando alcanzar cuando se hace ese tipo de desarrollo. El tema de la motorización. La motorización viene creciendo de manera exponencial, viene creciendo súper rápido. Entonces, los problemas de congestión que tenemos son bien claros. Es porque el número de vehículos está creciendo de manera muy rápida, ¿no? Entonces, vamos teniendo pérdidas de productividad, congestionamiento y mucho más baja eficiencia en la movilidad urbana. Entonces, por un lado, tengo un problema de acceso, de cómo logro, o sea, hay gente en las comunidades más pobres que tienen problemas de acceso, de que si el transporte llega, si no, solo tienen la oportunidad caminando. Y por otro lado, en el rango alto, un problema de congestionamiento de vías. ¿Cómo se corrige el congestionamiento? Bajando el número de carros en circulación. O sea, mucho tiempo la gente pensó en construcción de más vías. Parcialmente puede ser, principalmente es muy importante que la red tenga conectividad. Hay muchas redes que tienen muchos bloqueos o mucha falta de continuidad. Eso sí se puede y se debe arreglar, que hay ciudades que tienen muchos bloqueos, pero en otros casos es el aumento de capacidad. La verdad ha hecho poco favor en términos de la movilidad. Si no, miren a Los Ángeles, miren a otras ciudades, pero con otros impactos. Ustedes tienen en la cabeza la imagen de Ámsterdam, por ejemplo, no sé, de las ciudades europeas bicicleteras. Copenhague, Ámsterdam llegan a tener 50% de la gente andando en bicicleta. Esos países son más ricos, más democráticos, una cultura mucho más elevada, y sin embargo eligieron un modelo de movilidad completamente diferente. Eligen un modelo de movilidad que les da muchas ventajas, ¿no? De hecho, estaba hablando con el vicealcalde de Copenhague, y dije, oye, ¿por qué eligieron, o sea, por qué decidieron desarrollar bicicletas como su modo de transporte? Dijo, mira, era muy sencillo. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, necesitábamos reconstruir la ciudad, necesitábamos reconstruir rápido, porque lo único que nos alcanzó fue, o sea, había una cultura de bicicletas, pero a la medida que empezó a crecer muy rápido la motorización, no tenían los recursos suficientes. De hecho, tienen 2 o 3 derechos de vía muy grandes en la ciudad que se volvieron partes lineales, porque no hubo el recurso suficiente para terminar la vía. Y dice, y eso la verdad ha sido nuestra fortuna, porque tuvimos que desarrollar un modelo diferente. Entonces, esa gente en países de mucho dinero, donde la motorización es muy alta, eligen modos de transporte, eligen un modelo que es energéticamente mucho más barato. Yo no sé si alguien ha hecho cuentas cuánto les cuesta tener su carro, pero les cuesta, ¿sí? O sea, ¿cuánto ponen de combustible a la semana a su vehículo? ¿500?
O sea que son 2,000 pesitos al mes de puro combustible. Seguro del auto, 8, 10 mil pesos al año, 12. Otros 1,000 pesitos de seguro, mantenimiento. Vayan sumando y van a ver que su carro les cuesta ahí, bajito la mano, unos 4,000 pesitos al mes. Entre seguros, licencias, permisos, combustible. ¿No? ¿Cuánto cuesta? O sea, ya una gente de un ingreso medio, 4,000 pesos al mes, sí pega, ¿no? Por eso mismo, una gente de un trabajador, o sea, tiene el auto, pero no tiene seguros, de choque no tiene nada, porque como mal y mal puede poner combustible a su carro, mantenimiento, ni pensarla hasta que se echa a perder, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente es un costo. Hemos visto encuestas en México, dicen que la gente de menor ingreso gasta más o menos 30% de su ingreso en transporte. Entre los casos más extremos es 50, 20, pero es muy común en México 30% del ingreso familiar gastado en movilidad. ¿Cuánto cuesta el ingreso de una familia que se puede mover en bici? Cero. Entonces, hay un tema energético, hay un tema real de equidad, y en una ciudad, ¿cuál creen que es una distancia razonable para andar en bicicleta? No sé si alguien aquí acostumbra a hacerlo. A ver, ¿dónde están los ciclistas? Siempre hay. A ver, ¿cuánto? ¿Y cuánto tiempo tardas? 15 a 20 minutos, o sea, no se nota congestión en Juárez, demasiado, pero tú agarras muchas de nuestras ciudades que tienen realidad más estrechas y la verdad es que 6 kilómetros a 15 minutos es un lujo, ¿no? Porque ya la congestión nos hace que tardemos mucho más en el vehículo particular que en la bici. Entonces yo lo que digo es, solo es repensar. Yo digo, alguna ciudad, y no digo que esta, debería hacerse el propósito de volverse una Ámsterdam mexicana. No por otra cosa, pero porque la calidad de vida de la gente realmente es mayor. ¿En qué sentido? ¿No? Sentido número uno, porque claro, te duele menos el bolsillo. Sentido número dos, esos 15 minutos que usas para ir y regresar de tu trabajo, para ir y regresar, media hora al día, ¿en qué proporción creen que baja el riesgo cardíaco de la gente? De verdad baja más o menos el 40% el riesgo cardíaco. ¿Sí? La obesidad, o sea, no sé cómo decirte, los beneficios de salud de esa pequeña actividad física y de traslado son muy significativos. Entonces, ¿cómo decirte? Hay nuevas maneras de pensar la movilidad y pareciera que nosotros seguimos pensando a la antigüita. ¿Sí? O sea, cuando hacemos una ciclovía, de verdad es una pelea grande en quitar espacio al auto. ¿Es un poco profesión de fe? Sí. ¿Por qué? Porque si haces el primer 6 kilómetros se da una conectividad muy baja todavía, sé que van a hacer, es un gran esfuerzo, pero empieza a tener sentido cuando hay sistemas que te permiten conectar más amplio. Apenas hace poquito fue un encuentro de alcaldes en Hidalgo y estaba un alcalde, un ecuatoriano y un argentino. Dos ciudades de playa, y decía, es que nosotros ya pusimos las bicis, una estación al inicio de la playa, una al final de la playa, no entendemos por qué la gente no usa tanto la bici. Yo le dije, ¿como urbana? Sí, pues claro que no, porque la bici urbana no se trata de cruzar de un lado al otro de la playa, eso es de recreación. Si tú quieres una bici urbana, tienes que dar conexión al barrio, a la colonia, si no... O sea, ¿quién que va a trabajar solo quiere estar cruzando la playa? Pues no es un buen plan de movilidad. Entonces, solo empieza a tener sentido el bus o el sistema de autobuses, el sistema de bicicletas, si son sistemas y si se van conectando entre ellos.
cuanto más alternativas de conexión, más se combinan. Y ahora vamos a contar, eso es tan importante que ahora viene, toda la revolución nueva de transporte viene por ahí, ahora les contamos un poquito. Si nosotros viéramos, dijéramos, caramba, si realmente todo esto es así, ¿por qué la inversión pública está tan todavía volcada a movilidad en auto? ¿Sí? 3 de cada 4 pesos que se gastan en nuestras ciudades se gastan para movilidad en auto. Cuando tú hablas con un alcalde de CNL, con muchos, la primera cosa que tienen claro que van a hacer son los siguientes 3 puentes de la ciudad. Es súper común que la primera cosa que tengan en mente es la construcción de un puente. Uno puede ver con mucha facilidad, y no siempre son exactamente los mejores puentes. En Mérida hicieron un deprimido que les costó sangre, sudor y lágrimas real, porque hubo una protesta social muy violenta sobre la avenida más bonita de Mérida, y finalmente hacen un puente y el movimiento principal de la calle es de vuelta izquierda. Entonces el puente lo que hizo fue un atorón mayor de lo que había antes, porque ahora las filitas en las laterales son inmensas para dar vuelta izquierda. Siguió todo el problema de la vuelta izquierda y el deprimido funciona, o sea, sí funciona, pero no ayudó mucho a la circulación. Entonces hay que tener mucho ojo, una en funcionalidad real y segundo es en dónde se invierte el recurso público, ¿no? El transporte público es malo en general en el país. Aquí están los números. En Guadalajara el 84% de los usuarios aprueban el servicio. En la zona metropolitana el 79% dice que los microbuses son malos. En Puebla el 80% lo considera incómodo e inseguro. O sea, pusimos las palabras correctas porque cada quien en sus encuestas lo hizo en ciertos términos. Entonces, en Veracruz 91% de los usuarios reprueba el servicio. Pues ¿quién quiere tomar eso? O sea, ¿quién quiere moverse así? Si consideran que el servicio es un mal servicio. Nosotros no podemos querer cambiar la realidad mientras no cambiamos esta realidad, que es la realidad del transporte en las ciudades. Hay altos costos, ese es un valor de la Ciudad de México, pero ya les comenté un poco, en el país hay mucha variación. Pero es muy típico que esté entre el 20 y el 30% en los estratos, en los ingresos más bajos, de los ingresos familiares. Y el tema de la accidentalidad. Acabo de ver los números exactamente de Juárez. Estamos haciendo, o sea, quiero hacerlo con mucho cuidado porque así lo merece, pero el porcentaje de muertes en accidentes viales de esa ciudad es mayor que el porcentaje de muertes por la violencia de homicidios. O sea, son más de 5%, o sea, el 5% de homicidios es fatal, es elevadísimo y está mal. Pero es tremendo que algo que mata, como matan los accidentes viales, le demos tan poca prioridad. Porque mata mucha gente. ¿Sí? ¿Y a quién mata? La verdad, mata a la gente más desprotegida, mata a los peatones, pero mata a nuestros jóvenes. Prioritariamente es la primera causa de muerte entre niños de 8 años hasta 39 años, no, 29 años es la primera causa de muerte, la accidentalidad vial. Y cuando miramos, ¿sabes dónde más? O sea, un poquito más allá, ¿dónde muere la gente? En las esquinas, porque son tan amplias que la gente no logra cruzar, porque las velocidades son muy altas. El tema de la velocidad es completamente relacionada a la mortalidad. ¿Quieres cambiar mortalidad por accidentes viales en la ciudad? 2 cosas. Y ninguna de las 2 muy populares. El alcoholímetro y bajar la velocidad máxima y controlarla. Ciudad de México, con el cambio de regulación para limitar la velocidad, en 6 meses tiene una baja de 18% de muertos. No hay nada tan efectivo para cambiar mortalidad como regular velocidad en una ciudad. El tema de las emisiones contaminantes. Hay ciudades que las sufren más que otras en la dispersión, pero el tema de los autobuses, yo no sé, la verdad no tengo conocimiento cómo van sus mediciones de emisiones,
pero la misma cantidad de vehículos de carga algo tiene que hacer, no simplemente desconozco el tema, pero la mayor parte de las emisiones nuestras peligrosas están relacionadas con partículas, viene del diésel, y cualquier ciudad que tiene muchos camiones en general tiene algún problema de partícula importante. Entonces vamos a ver un poco de avances ahora. Avance de infraestructura, ¿no? La jerarquización de la infraestructura de transporte, ¿no? Los usos del suelo, la conectividad, mucha gestión de infraestructura, construcción y mantenimiento. O sea, necesitamos mejorar infraestructura sin duda, o sea, no solo infraestructura de calle, pero la infraestructura de los sistemas de transporte, o sea, cuáles son las terminales de autobuses, las estaciones, las paradas, cómo está la calle, o sea, hay mucha parte de infraestructura. Pudieras colocar ahí, en general lo ponemos más en gestión la parte de señalamiento, que también ayuda mucho. Mucha gestión. Probablemente nuestro principal falla es en gestión de la movilidad. ¿Sí? O sea, no hay cuerpos de... ¿dónde está? Es bien fácil. ¿Dónde está la policía de tránsito? Pero ¿dónde está institucionalmente? En el municipio. Eso es mucho mejor, ¿sí? Pero ¿en qué instancia del municipio? ¿Está en seguridad o está independiente? Eso es muy bueno. Es muy común que esté dentro de seguridad pública. La lógica no es una lógica de gestión de movilidad en general. O sea, cuando está independiente es bueno. En transporte público sí ese estado tiene problemas de institucionalidad muy severos. Está todo disperso. Ahora les cuento un poco, pero qué bueno que Juárez tiene tránsito separado. Porque cuando lo colocas, aparte cuando está en la policía, lo más común que he escuchado de la función de la policía de tránsito, ¿cuál es tu función principal? Perdón que te aborde así, ya te dijeron. O sea, ¿cuál considera tu gente que es la principal función de la policía? Recaudar. Sí, de verdad. De la gente, recaudar. No, de la ciudadanía. No, o sea, que tú consideras, la gente considera que tu función es recaudar. Sí, bueno. Pero es muy común, es verdad. Cuando pusieron todos los sistemas de tránsito, también en la ciudad, para controlar velocidad, dijeron que era una medida recaudatoria. Sí ayudó a la recaudación, pero también evitó 20% de muertes. ¿Qué idea tiene tu gente de cuál es su función en la calle? Proteger y dar movilidad. Proteger y ayudar. Mira, que diga primero proteger me parece fantástico, porque realmente la primera función es de protección a la vida. Una muy común que se escucha, la policía de DF todita te dice que su función es dar vialidad. Por eso el gesto más común es este, ¿no? Es dar vialidad. Esa no es la función, o sea, es proteger la vida. O sea, la primera función es proteger la vida. Es lograr gestionar que la movilidad dé espacio a todos los usuarios, es cuidar que todos tengan lugar. Es cuidar que los carriles que se lleguen a priorizar para algún uso se respeten. Eso es gestionar movilidad, cuál es la optimización de los semáforos. Normalmente la función de optimización debería verse de manera más integral. En general está partida en muchos lugares. El semáforo en un lado, o sea, la infraestructura vista por un lado, la operación por otro, los semáforos por otro. Es muy difícil hacer gestión si tú no logras realmente planear gestión de la movilidad. Y eso lleva a que la gente tenga mucha desconfianza y que haya mucha falta de respeto hacia nuestra policía de tránsito. Real. Cada vez que ponen una regulación nueva, o sea, la primera vez que pusimos la línea Metrobús y impedimos las vueltas izquierdas, yo vi 2 veces la gente echando el vehículo, en una de ellas sí atropellaron al policía, que es un tema muy grave de respeto a la autoridad de tránsito como alguien que no hace una función vital. Entonces hay un tema importante de gestión.
Y hay toda la parte de servicios, de transporte público, de transporte privado, del no motorizado y de transporte de carga, que yo no sé si aquí tiene tratamiento especial. Normalmente ese es un eslabón súper olvidado en la cuestión de la movilidad, el transporte de carga. No sé si aquí, por el tema de ser ciudad fronteriza, tenga mejor tratamiento, ¿no? Yo he estado involucrada con los buses, ¿no? en la operación, pero no tengo mucha claridad de otros temas de movilidad. Al menos 21 estados ya cuentan con instrumento de planeación de movilidad. Yo les puedo contar que eso es súper nuevo. Antes de empezar el programa, ¿cuántos estados creen que tenían instrumento de planeación de movilidad? Como Chihuahua tenía, la ciudad de Chihuahua empezó antes. Puebla tenía, había como 4 estados con instrumentos de planeación. En 10 años, en 8 años de programa, tener 21 ciudades, hoy hay más, hay unas 30 ciudades con instrumento de planeación de transporte, ya es un avance. Ya es un avance. No hay proyecto, pero ya hay por lo menos una visión de hacia dónde ir. Eso ayuda mucho. Ha habido mucha legislación. De hecho, creo que eso es un siguiente paso muy importante para ese estado. Se ha cambiado legislación en muchos estados con resultados muy ambivalentes todavía. ¿Sí? O sea, hay estados con muy buenas leyes de movilidad ahora y hay gente que ha hecho, como yo digo, que legislación nueva de cosmética, porque ha cambiado muy poquito, no ha hecho cambio legislativo. La de la Ciudad de México muy bien, la nueva del estado de Colima es bastante buena, está todavía terminando de pasar. Morelos está en trámite, está pasando. La del estado de México desafortunadamente es cosmética, casi cambiaron el nombre de la Secretaría de Transporte y Movilidad, pero no hay mucho foco. O sea, Guanajuato también más o menos, todavía, o sea, hay mucha variedad, o sea, pero hay un movimiento grande siempre en el sentido de movilidad como derecho humano, de transporte no motorizado, de intermodalidad, de mayor seguridad vial. Esa es la tendencia en todas esas leyes, unas más efectivas que otras. Cambia mucho las atribuciones de la funcionalidad también. Pensaría yo que sería muy importante para ese estado empezar a pensar en un cambio de legislación de movilidad y pensar como movilidad, no solo como transporte. Ahí está, he estado un poco de las últimas que se han hecho. Y el tema de la transformación del transporte público, ¿no? Ese es el tren suburbano, el tema de los metrobuses, macrobuses, vivebuses, a todo el mundo le puse el nombre algo bus, y el tema de los trenes. Todo el mundo tiene mucho la aspiración de los trenes. ¿Alguien sabe cuánto vale 1 kilómetro de metro? A ver, yo sé que hay gente, varios acá saben, a ver, ¿cuánto vale 1 kilómetro de metro? María, ¿no? Elevado, subterráneo. 30, Pero, 50 millones. Mira, 30 millones es un tren, o sea, 20 millones de dólares es un tranvía, por lo menos 20 millones de dólares kilómetro. Si nosotros vamos a un tren suburbano, vamos a unos 40 millones de dólares kilómetro. Si yo voy al metro, aunque la gente diga que a partir de 40 millones de dólares, hemos hecho un análisis muy estricto de todos los últimos metros de América Latina y no hay ninguno que cueste menos de 60 millones de dólares. Más bien, típicamente están entre 80, 100, 120, con algunos extremos entre 150 y 200 millones de dólares en kilómetro, dependiendo si es subterráneo y el suelo es complejo. Entonces, ¿cuál es la dificultad real de que pensáramos en reestructurar el transporte urbano de México con trenes? Es un tema absolutamente financiero, ¿sí? Se puede, sí se puede. Yo creo que nuestras ciudades, aparte con la baja densidad que tienen nuestras ciudades, los metros no son los más eficientes, ¿no? O sea, uno va a una ciudad como Portland y el tranvía funciona bastante bien, pero son capacidades intermedias. Aquí solo se necesita capacidad intermedia. No necesitamos en una ciudad como Juárez una capacidad enorme, ¿no? O sea, el metro número 1 de la ciudad, la línea 1 del metro de la Ciudad de México lleva en 1 hora
la capacidad que lleva la línea 1 de Vivebus aquí en Juárez. O sea, el tipo de capacidad que necesitamos es intermedia. ¿Son muy padres los trenes y los tranvías? Sí, el tema es cómo acomodamos las finanzas de las ciudades para acomodar ese tipo de transporte. ¿Qué está haciendo ProTram, el programa de transporte masivo del gobierno federal? Aquí está, ¿no? Está pintado. 2 trenes urbanos, el de Guadalajara y el de Monterrey. Está haciendo BRTs, los naranjas son BRTs en operación y los amarillos son corredores de buses como Vivebus, como el que tienen acá, en 13 ciudades más en etapa de implantación. Está un poquito, o sea, nos falta actualizar un poquito porque, por ejemplo, Acapulco sí ya entró en operación. O sea, hay 1 o 2 puntitos más que ya están en operación, notablemente para mí el de Acapulco. Y ha habido muchos estudios, ¿sí? de planes integrales de movilidad urbana sustentable, lo que hace que ya se venga pensando movilidad urbana sustentable de mucho mejor manera. Y sin embargo, ¿cómo creen ustedes que ha ido a estos que ya empezaron en operación? ¿Bien o mal? ¿Bien? A ver, ¿bien o mal? La verdad no nos ha ido muy bien todavía. Más o menos. Yo diría que en algunos estados más bien que mal, en otros estados o en otras ciudades más mal que bien. Sí, y ahora voy a permitirme un ratito y vamos a hablar más de eso. El de acá, una cosa, todos están en problemas financieros. Todos tienen problemas de dinero en operación, todos, hasta los que están operando bien. En Acapulco la transformación fue tan radical de lo que había, lo que hay, que la gente está muy feliz. ¿Cuánto tiempo aguante con el problema financiero que tienen? No sabemos. ¿Sí? Pero ahora vamos a hablar un poquito más del tema de transporte público urbano y finanzas del transporte público urbano. Y el tema de los modos no motorizados, que creo que se viene retomando de manera súper importante por el potencial general que tiene en movilidad, pero yo diría que más que todo en calidad de vida en general, en salud, o sea, los temas. ¿Cuál es uno de los impedimentos grandes para ser mucho más agresivos en estrategias de movilidad no motorizada? ¿Por qué no andan ustedes en bicicleta más seguido? ¿Por qué normalmente la gente dice que no anda en bici? Por la seguridad. O sea, lo que siento, no necesariamente, o sea, yo era súper dura en la línea de la infraestructura. Yo no soy ciclista, o sea, me fui volviendo poco a poco, pero yo siempre he sido planeadora de buses, ¿no? Y toda mi gente súper activista ciclista, yo era súper de la línea de que la infraestructura, y creo que la infraestructura ayuda mucho, pero lo principal para la seguridad es el tema de la velocidad, ¿sí? Es cómo convives en la calle, y infraestructura sí, pero operación vial mucha, y principalmente el cuidado de las intersecciones. O sea, yo creo que si había un lugar en que nadie creía que la bicicleta tuviera potencial por el tema de la manera que maneja la gente y la congestión es la Ciudad de México, y sin embargo, hoy tú vas a la ciudad y ves la Condesa y ves una serie de colonias en que la bicicleta es un elemento urbano súper común. O sea, yo creo que es absolutamente notable lo que ha pasado en términos de uso de la bicicleta. El mayor apoyo fue la bicicleta pública, que dio acceso en ciertas colonias a un uso mucho más rápido. Hay varios estudios que dicen que cuanto más se usa, más seguro es. Cuanto menos se usa en una ciudad, más insegura es, porque la gente no está acostumbrada con la convivencia, y mucho arreglo de intersecciones, de buscar hacer que las intersecciones sean más estrechas, cruceros seguros, para que no haya el conflicto principal, que es el conflicto en las intersecciones. Entonces sí hay algo de infra, pero más que ciclovías es arreglo de cruceros, y con el tipo de calles que tienen acá y cómo está la red, creo que es interesante pensar ciclovías sí, pero creo que otras acciones más generalizadas y entre cultura y cuidado de intersecciones pudiera darles
muy buen resultado. Ahí está la Ecobici. Cada bicicleta de esas tiene en promedio 8 usos al día. O sea, son realmente bastante socorridas las Ecobicis, se usan mucho. Y hay una serie de sistemas, principalmente en el centro, que se están planeando. Como todo sistema de transporte, yo siempre digo que pensar que el sistema de transporte es pura infraestructura, es como pensar que si tienes un McDonald's el día que pusiste el predio, ya está, ¿no? O sea, es un sistema que se opera todos los días. Sí, es como hacer hamburguesas, o sea, no puedes operar el sistema de transporte sin tener cuidado cotidiano de mejora, de arreglo. ¿Qué ha hecho el Estado? O sea, ¿cómo hemos hecho? Hemos concesionado al privado y nos hemos olvidado que eso es un sistema público, que la responsabilidad de calidad de servicio es pública. Así está definido. Entonces, hoy lo único que hacemos es dar la concesión y quitarla cuando matan cuando tienen un problema muy serio. Pero gestión, de nuevo, también el transporte público, gestión de calidad, contacto con el concesionario, pedir mejoras, ajustar la línea, hay muy poco. Las bicis pasa exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la de Puebla está en periodo de prueba, va muy bien Puebla. Monterrey, León, está en proceso todavía, Aguascalientes, Querétaro, Nezahualcóyotl y Toluca, pero Toluca medio se perdió. La pusieron y casi la están perdiendo, porque no han dado mantenimiento a las bicis, porque no hay quien transporte las bicis de un lado del otro. Entonces, cualquiera de esas decisiones de sistemas son decisiones que implican luego tener capacidad de operar, ¿no? O sea, y casi siempre hacemos la infra y pensamos que ya está. Por eso también los sistemas de transporte público nuestro han sufrido mucho, porque colocan el corredor, colocan la estación, colocan el bus y creen que ya quedó. No, al día siguiente la alimentadora que pusiste no funciona, la tienes que cambiar, lo tienes que cambiar de frecuencia, tienes que ajustar a las nuevas necesidades de la población. ¿Cómo actúa hasta hoy? Que el mismo transportista, por querer extender su servicio, va y pide permiso. Pero una cosa les puedo decir, no hemos identificado en ninguna de las ciudades que tenemos presencia buen sistema de transporte público sin buena revisión de la autoridad. Sistema en que los transportistas solitos se organicen y que den el servicio maravilloso, organizado, limpio, seguro. Lo hemos buscado, pero no lo hemos encontrado. ¿Sí? O sea, sin regulación por una atención normal, porque su función es maximizar su ganancia y la función de la autoridad debería ser maximizar servicio y encontrar un equilibrio en algún medio. Si no hay control de la autoridad, hay maximización de ganancia, pero no hay calidad de servicio. Y eso es lo que pasa en general. Y pudieras decir al nuevo sistema que parecía como la estrella de los sistemas, que vino a revolucionar lo que conocemos del transporte. ¿Cuál es? El Uber. ¿Sí? El Uber es, la gente va y califica y con eso, ¿verdad? Muy rápidamente la calidad de Uber está cambiando. Pero muy rápidamente, es impresionante. Los carros que antes eran nuevos, ya no siempre. Que te daban agüita, pues no. Que había cables de teléfono, pues no. Pero mucho más allá, a la hora que se extendió la calidad de la gente que maneja, el cuidado, la seguridad, todos están sufriendo en 2 años. Primero me pareció revolucionaron el concepto de regulación y 2 años después digo, no tanto. No tanto, o sea, si la autoridad no pone ciertos límites, pareciera que la cosa igual no funciona. Peatonalización de calles, absoluta, o sea, bien hecho, en lugares estratégicos, absolutamente exitoso. Metro cuadrado comercial más caro de este país es la calle de Madrid. O sea, no es Mazarik. El metro cuadrado comercial más caro del país está en la calle de Madero, no en Presidente Mazarik. Y yo creo que eso es, y no era antes. Eso es la razón de la peatonalización de la calle.
En general, en la parte histórica, donde tiene sentido, donde se puede promover comercio, la peatonalización es realmente muy favorable. El cambio de paradigma del uso del espacio. O sea, aumentar el espacio, eso es una copia o sea, es una copia, pero creo que una buena copia de lo que ha hecho Nueva York. Que es cómo reducimos el espacio del carro y hacemos proyectos rápidos en que se retome el espacio. Ahora, eso sí, eso no es, lo que se ha hecho no es de que, a ver, voy a intentarlo, no, hay un montón de estudios de tránsito detrás de eso. O sea, hubo estudios muy serios de flujos viales, de cuántos autos iban a pasar, encuestas de si los autos querían realmente ir al Zócalo, querían pasar y ir de frente, o sea, eran solo de paso. O sea, esas cosas se pueden, pero no hay que improvisar. O sea, hay espacio para improvisación, pero yo sé que cuando improvisas demasiado, no te sale bien, ¿no? O sea, es mejor. Una mala tarea, una mala práctica que tenemos es querer improvisar un poco todo y gastar muy poquito en estudios, gastar muy poquito en planear. Nos parece un desperdicio planear y no, la verdad planear ayuda mucho a poder hacer las cosas bien hechas y con más durabilidad. Proyectos peatonales de espacios públicos hay pues, en muchos estados, pero es poquito. ¿Sí? O sea, son poquitos, los de bicicleta y los de peatonalización sí hay, pero son poquitos, hay en muchos, representados en muchos lados, pero todavía, yo digo que es como de muestra todavía, y la verdad deberían ser mucho más extendidos. Y el tema de la revolución tecnológica. Creo que Uber vino y nos dio una muestra clarita de que aquí hay un espacio inmenso para innovar y para transformar. En Europa hay países, o sea, Dinamarca, bueno, muchos de ellos están haciendo pruebas, pilotos de uso de tecnología mucho más amplia, mucho más compleja, que revoluciona algunas cosas. Por ejemplo, lo que se piensa para el futuro, ¿qué cosas son las realmente nuevas del transporte en la mente de ustedes? Esta es una. ¿Cuál es la otra que todo el mundo dice bien? Hay una revolución más que se está dando en transporte grande. Exactamente, los vehículos autónomos. ¿Qué creen que pase con los vehículos autónomos? ¿Va a ser bien padre o bien malo? Bien padre. Bien padre. No, eso es lo que no sabemos todavía. Una señora se llama Robbie Chase, que piensa mucho esos temas. Dicen que puede ser el cielo o el infierno. ¿Sí? Puede ser cualquiera de las dos cosas. ¿Por qué? Porque imagínate en términos de eficiencia y tal, que yo venga y diga, Carlos, yo me voy de shopping, date vueltas en la cuadra mientras yo no regreso. Es más barato pagar el combustible que pagar el estacionamiento. ¿Sí? Entonces, oye, se me olvidó en mi casa mi teléfono celular. Caro, vete con mi teléfono celular a mi casa. O sea, el número de viajes adicionales ocasionando congestión, si cada quien usa su carro de manera autónoma, sin coordinación, puede ser un problema. Principalmente en ciudades más grandes. Y esta ya no es una ciudad chiquita. Entonces, lo que se dice es, puede ser el cielo, puede ser el infierno, depende cómo lo uses. ¿Sí? Entonces, esas son las dos grandes revoluciones en movilidad, el tema de la tecnología y el tema del auto autónomo, pero complementariamente sí dan posibilidades muy interesantes, porque sí puedo programar rutas de manera mucho más flexible, con un costo más bajo, de que el carro pase a recoger 10 gentes o 30 gentes y lo lleve a una maquiladora de una manera más eficiente. También puede ser, ¿no? El pensamiento general es que el auto autónomo, si se usa de manera colectiva, va a ser una cosa súper positiva. Si cada quien tiene su propio auto autónomo, va a ser un desastre. O sea, va a complicar todavía más los problemas que ya tenemos en movilidad. Los sistemas inteligentes de movilidad se vienen ampliando mucho, y para un transporte multimodal eficiente y empezar a hablar de gestión de demanda.
Autopistas urbanas, bueno o malo, depende. Aumento puro de capacidad, la verdad, siempre decimos, oye, el aumento puro de capacidad no sirve, y va a congestionar, y las teorías dicen, hoy ya no necesitamos teorizar, solo tenemos que ver el segundo piso de la Ciudad de México, y dicen, ven, ahí está, ya está completamente congestionado. Las bajadas ya te pueden tardar 20 minutos. Ciudad de México es como un ejemplo en grandote y en volumen de lo que pasa. Es interesante porque las cosas por el volumen pasan más rápido, ¿no? Pero te lleva a pensar muy rápido que pura capacidad no te resuelve. Acceso, sí, la autopista que va a Santa Fe, que cruza debajo de toda la cadena de montañas del poniente de la ciudad, te lleva a Santa Fe, es muy interesante. Porque no es solo capacidad, ha dado realmente un tipo de acceso muy diferenciado. Entonces, cualquier juicio de sí o no, o sea, cualquier juicio único y generalizado, en mi opinión en general, son malos juicios. Todo hay que estudiar. Y el tema de las plataformas, que hoy se está usando como taxi, pero se puede usar en muchas otras formas que se están empezando a dar. Nosotros estábamos apoyando a unos chavos que, por ejemplo, estaban buscando estas infraestructuras de estacionamiento compartido. Que si tú no estás usando el estacionamiento de tu casa y vives en un lugar donde hay alta demanda de estacionamiento, que pudieras prestar tu estacionamiento. Obviamente hay temas de seguridad, o sea, cada una de esas cosas tiene 1000 temas de seguridad en particular, ¿no? Y el tema de la tecnología eléctrica. Después de París hay un gran movimiento hacia el transporte eléctrico. Es el único que realmente en términos climáticos o ambientales hace la tarea de ser limpio en términos de CO2. El gas es limpio en términos de contaminantes locales. No sé, ¿ustedes entienden la diferencia entre los locales y los globales? Porque es un poquito extraño. O sea, todo lo que nos quema la capa de ozono es todo litro de gas de combustible quemado emite CO2, y el CO2 va a la atmósfera y contabiliza a nivel global. O sea, simplemente se va a la capa de la atmósfera y lo que hace es que hace esa capa de CO2 gruesa, el rayo del sol pasa, rebota y cuando llega de nuevo esa capa no sale. Entonces por eso nos vamos calentando, porque es como si estuviéramos colocando una capa de un aire denso y espeso aquí que no deja que el calor vuelva a disipar hacia la atmósfera. Ese es el contaminante global, ¿no? El local es otra cosa, es el que te da, por ejemplo, la partícula que tú respiras y va a tu pulmón, directo, ¿no? Entonces, vamos a decir, el gas no te da partícula, que el diésel sí. El diésel, ¿ves el polvo negro que ven cuando sale el rayo de los camiones a diésel? Eso es como lo peor que puedes tener para tu salud, casi eso es terrible, el polvo negro. Polvo negro es una partícula chiquititita. ¿Ven como las bolsas de aspiradoras que quedan llenas de polvo? Aunque las limpies, queda el polvo adentro del tejido de la bolsa. El polvito negro ese del camión hace eso en tus pulmones. Ocupa el espacio que debería ser para respirar con particulitas de polvo. Y tu organismo no tiene capacidad de sacarlas, porque es demasiado delgado. Entonces, el contaminante local es el polvo, el contaminante local son otras cosas que te dan cáncer. Dependiendo del combustible que es, cambia mucho qué partículas, qué cosas salen ahí del escape del carro, ¿no? Entonces, en términos locales, el gas te ayuda mucho. A temas de calentamiento global, la verdad es que el gas no es de mucha ayuda. El único transporte realmente ecológico a nivel de emisiones globales es el eléctrico, y por eso en París hay este gran movimiento de apoyo hacia los vehículos eléctricos, ¿sí? El mundo se está moviendo sin duda a mover vehículos con electricidad. Solo hay un problema, todavía es muy caro, muy caro. Retos importantes, bueno, yo digo, primero es la planeación y el ordenamiento del territorio, porque cuando hablas de movilidad, en verdad estás hablando de cómo ordenas la gente y cómo logras transportar las cosas en un territorio.
El segundo es la integración de la movilidad en la planificación territorial y urbana. La mayoría de nuestros instrumentos, o muchos de nuestros instrumentos de planeación urbana no tienen los de transporte, y cuando ves los de transporte tampoco tienen muy clara la planeación urbana. Hay mucha desconexión en algunos lugares más que en otros. La planificación o coordinación y gestión del sistema de movilidad es súper fraccionado. Mira, el fraccionamiento más básico es que las vías la tiene la ciudad, la tiene el municipio y el transporte público lo tiene el Estado. O sea, gestionar todo junto cuando institucionalmente es tan disperso es muy difícil. Entonces es como planificar, operar y coordinar la gestión del sistema de movilidad. Necesitamos nuevas capacidades de gobernanza con mayor cooperación y coordinación de instituciones competentes. O sea, falta coordinación, falta visión integral, pero falta mucha coordinación. Infraestructuras seguras y accesibles que respondan a los usos del suelo, a las necesidades de movilización, a la conectividad. Servicios de transporte público con mucho mayor enfoque de intermodalidad. Se está pensando en Europa en eso que es Mobility as a Service. Yo me decía por el otro lado que compres un tiquete y que puedas ir y tomar un carro cuando necesites en una esquina con la misma tarjeta, bajarte, tomarte un taxi, bajarte, tomar un tren. O sea, que todo se pueda acceder, que ya nadie tenga carros o que casi nadie tenga vehículos, sino que el vehículo sea también ofrecido como servicio. Hay una ciudad alemana completa que de hecho puso a disposición, es el conejito de indias de la BMW. Entonces tiene el servicio de autos privados, pero ese con tarjeta, toda una ciudadecita en Alemania entre bicicletas y solo la oferta de esos vehículos estacionados en las esquinas que tú puedes acceder con tu tarjeta. Entonces, hay mucho, no es solo transporte público. La regla del futuro en transporte es una nueva manera de conectar alternativas. Incorporar criterios ambientales para el sistema de movilidad. Promover el uso de tecnologías de información y comunicación. Generar centros integrales de servicio que faciliten el acceso al ciudadano. Otra cosa que nadie quiere, así se lo entiende, es que a la gente no le gusta ser tratada como vacas, o sea, la gente quiere trato de gente, de cliente, de atención, de que si algo no me gustó, hay alguien que me atienda, ¿no? Que te subes a un camión y eres un número adentro de un sistema. O sea, la gente ya cada vez más pide servicio con calidad y con atención y seguimiento y medición de resultados. Y solo quisiera comentaros un poco sobre la experiencia del transporte público en México y qué está fallando, ¿no? En general, ¿qué está pasando? Como la calidad es mala, en general la gente está dejando el transporte. Cuando puede, se compra su auto y se va. Desde que hay condición económica, entonces es como hay menos gente en el transporte público, hay menos demanda social, menos atención. Entonces lo que estamos generando es un ciclo en que está quedando en el transporte público solo la población más desprotegida, los que tienen menor posibilidad a poder tomar otros modos. Y cuanto más pasa el tiempo y más son poquitos, peor todavía es el tema. En términos de equidad eso tiene un peso muy grande, ¿no? Porque cada vez estamos permitiendo que esa población tenga menor acceso a los mismos bienes y a los mismos servicios que los demás. La experiencia, Estados Unidos está haciendo inversiones impresionantes en sus sistemas de transporte público para que la gente regrese al sistema. ¿Qué está fallando en lo nuestro? Lo primero que pusimos es la organización institucional. Realmente estamos pensando que es como un es de la familia de los puentes, no es de la familia de los puentes del transporte público, es de la familia de los McDonald's. Necesita gente que esté operando todo el tiempo. Es como operación vial, o sea, no puedes pensar sin tener agentes en la calle. Necesitas operación. No estamos preparados institucionalmente y en general necesitas operar con tránsito, o necesitas mucha coordinación y aquí nos falla mucho. La no formalización de las relaciones es tremenda y la manera en que se relaciona el Estado con el concesionario es tremendo. Es muy difícil, es
no está bien, es todo lo que puedo decir. O sea, porque pasan las relaciones que o sea, completamente desbalanceadas. Lo que pasó en Chihuahua es tremendo. O sea, colocan a operar, hay debilidades, el gobierno retoma la operación, quita las concesiones, vuelve las concesiones, como que Quito pone derecho, o sea, ningún contrato está derecho cuando se puede hacer tantos movimientos sin consecuencia jurídica. La tarifa es acordada, la calidad de servicio es acordada, o sea, es un sistema en que la parte, o sea, si queremos calidad, la parte contractual, formal, de que yo Estado te regulo de manera estable, de manera predecible, con cierta regla, yo te doy concesiones con esa regla, te quito con esa regla, te apoyo con esa regla, te quito el apoyo con esa regla, mientras no logremos esa formalización del sector económico del transporte y de la parte legal, pero no creen que es exclusivo de acá, lo mismo en Pachuca, o sea, eso está pasando de manera muy regular en México, o sea, en otros países en general, cuando se hacen esos sistemas, se licita el servicio nuevo, aquí se acuerdan, y en los acuerdos, siempre sigue o sea, se entiende y no puedo imaginar que se haga de otra manera en México, que no sea acordando, pero sí tendríamos que aprender a ser más institucionales, tener mejores contratos, mejores instrumentos jurídicos y pensar que ese es un sistema económico del cual dependen millones de personas y por lo tanto lograr calidad es esencial, ¿no? En la relación de los estados operadores, y la verdad es que nuestros operadores están acostumbrados con un sistema súper artesanal, les estamos pidiendo que pasen de ser artesanos a súper empresarios sin ningún paso casi intermedio y les falla. Entonces, ¿cómo vamos pensando en dar pasos para la transformación de ese sistema? Es algo fundamental. Ahora, a la hora que aprenden, los operadores van mucho más rápido que el gobierno. Y se hacen abusados y negocian muy duro con el gobierno. El privado, como es un negocio y depende para siempre, la verdad aprenden bastante rápido. Los sistemas se basan en relaciones políticas y gremiales, no en derechos y obligaciones. Eso es un cambio estructural, ¿no? Por eso siempre he estado en secretarías de gobierno y transporte, porque es un tema de gobernación, no es un tema de calidad de servicio, de ingeniería, ¿no? O sea, de los grandes pasos es cuando se vuelven temas fuera de las secretarías de gobernación, fuera de las secretarías de seguridad pública y pasan a ser más de la familia del desarrollo urbano, más de la familia de la gestión de la movilidad. No hay claridad en estándares de servicios, el enfoque está principalmente en la sustitución de unidades, pero no en el cambio del modelo operativo, y poca o nula definición de un modelo de regulación y control. O sea, cada cuánto sale el autobús, quién mira que salió a la hora que debe haber salido, quién los multa o quién reclama si no salieron, quién reclama si no está sucio. O sea, quién realmente checa calidad. Alguien tiene que regular calidad y ya sabemos que cuando tú te autochecas no te funciona muy bien. El modelo financiero de negocios, eso es una cantidad de cosas, nadie sabe, o sea, aquí hay ajustes que se deberían de dar, o sea, hay premodelos, funcionan o no funcionan, pero todos nuestros sistemas que se han hecho, creo, con débiles modelos financieros, todos están quebrados, esa es la verdad. No, o sea, Metrobús iba muy bien y Insurgentes es genial, pero 5 años sin aumento de tarifa con los incrementos de combustible que ha habido. O sea, tarifa política y tarifa técnica no son lo mismo, ¿no? O sea, yo dudo que cualquier otra industria pueda tomar un incremento de 20% en uno de sus dos insumos principales y no aumentar precios y pensar que todo sigue igual, ¿no? Y por otro lado está la afectación en el bolsillo de la gente. No es un tema sencillo, pero si no soy capaz de reconocerlo y trabajarlo, lo único que ocasiona a la larga, créanme, el concesionario saca su lana. Lo único que pasa es que la calidad, o sea, lo que van comiendo es la calidad misma del sistema. Políticas tarifarias y modelos de remuneración.
El tema del modelo financiero es lo mismo, ¿no? Es modelo financiero, regulación, todo eso está por rehacerse. Y ahí está, ¿no? Vivebus en Chihuahua, no sé si ese número está muy actualizado, creo que es todavía viejito, pero pensamos en 306,000 pasajeros, estaban en 236,000. En Ruta de Puebla, miren, había 100,000, está en 36,000. Los del Estado de México por ahí van. ¿Sí? En compensación, los de Ciudad de México, todo lo que pones aumenta entre el 20 y el 30, 40%, todo lo que esperabas. ¿Dónde está la diferencia? No hay mucha magia, es que no se ha renegociado bien. En esos que hay mucho menos demanda, en general no es ni que hayan sido errores de estimación, es que no logré rearticular, o sea, yo dije que tendría que quitar competencia, no quité, o que tenía que alimentar donde no alimenté. Puede haber, también hay algunos errores de estimación, pero mucho más es que se estaba contando con cierto tipo de reestructuración que finalmente no se dio como se pensaba. El de Puebla típicamente es así, ¿no? Entonces, es retos grandes. Uno, verificar el cumplimiento de la Ley General de Asentamientos Humanos. Esa es una gran oportunidad para repensar muchas de esas cosas, para repensar dónde está movilidad, el sistema dónde está el papel de movilidad en el sistema, cómo se articula mejor con el desarrollo urbano. Fortalecer instrumentos de planeación en los 3 órganos de gobierno, fortalecer la estructura institucional con atribuciones, roles y competencias y mecanismos de coordinación, ¿no? Porque está típicamente en tantas instancias y hay muy débiles mecanismos de coordinación y asignación de recursos financieros. Yo siempre digo eso, no hay mucho, pero sí hay dinero, ¿no? En general, yo siempre miro primero los puentes, porque digo, ahí hay dinero para movilidad que siempre puede ser mejor utilizado. Hay puentes necesarios, pero sí hacemos más puentes de los necesarios en general. Y solo para contarles un poco directo con Juárez, hemos estado en la operación de la troncal, ¿no? En el inicio de la rehabilitación de la operación de la troncal, y ahora ojalá y estableciendo la cooperación para lo que sirve. En 2016 lo que hemos hecho es la verificación de la demanda de la nueva troncal, la revisión física operacional de lo que hay de diseño y la auditoría de seguridad vial. Solo para contarles en qué ya hemos estado trabajando en directo con la ciudad y con el Estado. Muchas gracias. Esta excelente presentación respecto a la movilidad urbana sustentable. Yo creo que vamos a pasar a una corto etapa de serie de preguntas para ver si nos puede servir. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿Hay algo? Bueno, sí. Bueno, primero que nada, muchas felicidades por su presentación muy completa y manejó un poco el tema de movilidad y comunicó todo perfecto para mí. Una pregunta sobre, ¿es posible reestructurar el sistema de transporte, bueno, el sistema artesanal de transporte que tenemos actualmente? Me refiero a las ruteras. Entiendo que el BRT es una buena solución de movilidad, adecuado para ciudades como medias o ciudades de 1 millón de habitantes, pero sigue siendo algo costoso, ¿no? Entonces, ¿es viable o se podría, digamos, normalizar o reestructurar lo que tenemos ahorita? Totalmente. Lo que pasa, de hecho, el 90%, si tú me dijeras dónde vas primero, yo primero reestructuraría el sistema de transporte público. Claro que sí. Lo que pasa es que la tarea es de una naturaleza diferente a la obra pública y en general es más difícil el compromiso político, muy franco, ¿no? Porque de repente tiene una cosa que se ve, que es la estación. El otro es un esfuerzo institucional tremendo. Porque ¿qué tengo que hacer? Tengo que negociar cambios en la estructura organizativa del sistema que voy a supervisar. O sea, te remiro tu ruta, pero mi principal tarea, yo lo que he visto en las ciudades es algo de reestructuración de rutas, sí,
pero la mayor parte de mi tarea es decir, este es nuestro nuevo contrato de calidad de servicio. Yo, este gobierno, necesito adquirir capacidad de supervisión. Necesito crear estructura para poder dialogar contigo, establecer las nuevas condiciones, escribirlas. O sea, tenemos que rehacer el contrato entre el gobierno y el operador. Eso es el centro de la reorganización del transporte. Es factible, absolutamente, es más, es barato. ¿Sí? Es más, o sea, en términos económicos es muy barato. El capital que se juega real es político. Pero sí se puede. Bueno, Carlos. Bueno, también me felicito por su plática tan completa y tan integral. Realmente nos acaba de poner en claro, inclusive, bueno, a los que hemos tenido alguna formación en esto, todos los factores y todas las instituciones que deben de confluir para poder hacer un plan verdaderamente útil y operativo. Ahora, sobre algunas cosas de las bicicletas, yo tengo 5 bicicletas, o sea, sí me gustan, aunque no lo crean, pero realmente en Juárez es difícil usar la bicicleta como medio común de transporte por más de un motivo. El primer motivo es que la ciudad está increíblemente dispersa, pero así una cosa que realmente gente que vivió aquí hace 20 años no creería en qué momento estamos aquí en Juárez en cuestión de dispersión. Y ese es un problema. Entonces ese problema podría ser solucionado con la mezcla de los transportes colectivos que transportaban las bicicletas para que en ciertos sectores ya la gente pudiera moverse parcialmente en bicicleta. Y otra cosa es la temperatura. La temperatura de Juárez ayuda en los periodos de transición, porque de acuerdo con algunos estudios de un muchacho que hizo un doctorado aquí, en Juárez no tenemos las 4 estaciones completas. Tenemos un invierno, tenemos un verano y 2 periodos de transición. Esos son muy breves. En esos periodos sí se puede circular en bicicletas. En tiempos de calor, cuando estamos en lo que es la canícula, ¿verdad?, alrededor del solsticio de verano, francamente es imposible exponerse al sol. Ya no digo en bicicleta a media hora, ¿verdad? Esa es una de las limitaciones también que hay. Y ahora otra que me inquieta mucho. La manera en que se planteó el sistema de BRT llamado Vimebus aquí en Chihuahua, la manera en que se planteó se me hace que tenía otras intenciones que no eran precisamente el atender los problemas sociales y servir a la ciudadanía. Yo creo que sobre la troncal 1 de Chihuahua, pues esa se recomienda sola. Esa ha tenido tantos problemas y tantos conflictos que pues de por sí misma habla. De la troncal 1 de Juárez, me tocó junto con un amigo muy querido que se nos fue en marzo, con el doctor Fernando Lozada. Me tocó hacer un estudio de la troncal 1 y estuvimos viendo puntualmente qué estaba bien y qué estaba mal. Y francamente había cosas tan ligeramente y tan livianamente planteadas que es una vergüenza que lo hayan plasmado en un proyecto y lo hayan construido así. Como un pequeño ejemplo voy a poner la estación que está en la cabecera norte de las pistas del aeropuerto, en el Boulevard Zaragoza. Ahí hay un puente para poder pasar hacia el centro, porque es una trinaria, hacia el centro en donde estaría la estación, pero ese puente interrumpe completamente la banqueta y nadie que no esté en sus perfectos sentidos y habilidad física puede acercarse. Ese es un grave error. De ahí en adelante, de lo que es el Boulevard el Boulevard Independencia hacia el oriente, los camiones carísimos circulan por piedras, por lodo, donde no hay paradas y donde llegan a una terminal que francamente es de dar pena. Realmente cuando hicimos ese estudio, el doctor Fernando Lozada y yo, teníamos la intención de evitar que la troncal 2 pudiera ser un error como aquellos otros. Bueno,
En enero hicimos la presentación, que fue una gran complicación, porque las personas de Chihuahua no estaban de acuerdo en que había errores. Ellos decían que todo estaba perfecto y que el gobernador lo quería así. Situación que me acabo de dar cuenta que hace 6 semanas el gobernador no sabía. Bueno, pero eso es lo de menos. Realmente, cuando ya estamos viendo el asunto de la troncal 2 directamente, ya encontramos que tiene deficiencias muy claras, que también son problemas de la ciudad, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho de que la ruta troncal 2 vaya hasta la parte poniente, por la calle 16 de septiembre y se devuelva por la Vicente Guerrero, en donde cruza el tren durante 5 o 6 veces diarias y para la circulación por 20 o 25 minutos, pues yo no sé qué sistema de transporte colectivo pueda ser útil si lo paran 25 minutos 5 veces al día. Realmente es una gran complicación. Entonces yo creo que el asunto de la troncal 2, aunque se hayan perdido ya 10 meses, necesita replantearse. El planteamiento original de Fernando Lozada era en ese sentido, que lo más urgente ahorita era no hacer nada y no andar tirando el dinero para repetirnos después. Cuando yo lo vi en diciembre, el proyecto había costado 27 millones de pesos y se estimaba más o menos que lo físico de las líneas de transporte iban a ser 1.740 millones de pesos. Entonces, cuando yo recomendaba que replanteáramos y revisáramos ese caso, se me decía, pero es que ya se pagaron 27 millones. Bueno, pero los 1.740, digo, ¿qué no cuentan? Y realmente nunca se quiso arreglar, ¿verdad? Pero no sé si hay oportunidad todavía. Espero yo que sí, pero yo la verdad, como lo he visto, yo prefería que se replanteara otra vez, aunque perdamos todo el año. Mira, yo sí lo interrumpo, arquitecto, en el sentido de que vamos a hacer unas preguntas bien cortas, porque en respeto a todos los demás gentes que quieren preguntar, hacer preguntas dedicadas, les voy a pedir de la manera más atenta, hacemos unas preguntas bien cortitas. Breves. Bueno, yo les agradezco su atención, era todo lo que quería decir. Gracias, arquitecto. Mira, yo le comentaría 3 cosas. Una de las mismas. Dicen los nórdicos que no hay mal clima, hay mala ropa. No sé, o sea, no quiero generalizar, pero inclusive en términos de horarios, lo que veo, tendré que estudiar más ampliamente el clima de la ciudad, es que también muchos de los trabajadores, el horario que entran y llegan y salen, es tan temprano y tan tarde que les da sombra, no necesariamente. O sea, probablemente hay mucho impedimento al mediodía, pero no en los extremos del día. O sea, hay que analizar, ¿no? O sea, yo siempre pienso que bicicleta tiene más posibilidades. O sea, todo el mundo le ve muchos impedimentos, yo creo que hay más posibilidades de las que uno normalmente ve, sin entrar en mucho detalle. Otra cosa que creo que es muy importante hacer diferencia es que el proyecto tiene un problema o que el proyecto no sirve. Porque si no, uno hace juicios que están complicadísimos. Y les voy a dar un ejemplo, y perdón que sea de nuevo, les voy a dar 2 o 3 y luego sí me voy a permitir abordarlo de Chihuahua porque lo conozco bastante bien. El Metrobús cuando empezó con 40% faltando 40%, la primera línea, 40% de la infraestructura faltante, sin los separadores. O sea, empezamos en un caos violento y sin embargo, si nuestro razonamiento hubiera sido el proyecto no sirve, aquí Chihuahua estuvo a punto de decirse el proyecto no sirve y saquemos el proyecto. Es muy diferente un proyecto con problemas que se tienen que arreglar porque hay una estación que no funciona bien, porque la alimentación tiene problemas muy serios, pero la troncal es un éxito. O sea, así yo diría, la troncal de Chihuahua es un éxito, como la troncal de acá funciona muy bien. Yo no voy a decir que, y si no, pregunte a la gente, porque luego el juicio de los ingenieros, o sea, nosotros podemos ver aparte que no funciona. Yo, obviamente, con ojos de ingeniero, con ojos de experto, cuando uno llega, lo primero que ve es la parte del proyecto que no funciona.
¿sí? Y claro, yo también tengo exactamente la misma tendencia, porque uno está entrenado como ingeniero para ver que no funciona, para arreglar, ¿no? Pero nos falta capacidad de arreglarlo. Ojalá y adquiriéramos mejor capacidad. Pero cuando uno empieza, y lo razonamos muchas veces eso en muchos de los proyectos, porque cuando uno se posiciona en contra completamente de un proyecto, parece que es en contra el arreglo, o sea, normalmente lo que uno hace es que tumba el arreglo de transporte, o sea, uno echa para atrás, ¿sí? Es cómo arreglamos el proyecto. Yo creo que es muy importante que hablemos de dónde están los problemas puntuales de los proyectos para arreglarlos, porque cuando uno habla en contra del proyecto completo es difícil. Es como el sistema de vistas públicas de Toluca no funciona. Híjole, no funciona ningún sistema de vista pública en Toluca o simplemente no está bien operado. Entonces, si me permites, creo que es muy constructivo muy constructivo porque aparte conozco a Fernando, o sea, toda la cantidad de análisis técnico que hay que puntualmente puede servir para mejorar el proyecto. Y sin embargo, la manera en que se pone el diálogo en la mesa es súper importante para poder construir nuestro mejor proyecto. Sí hay, creo, bastante inquietud y yo sí animaría a revisar el tema de la línea 2 con el tren. Sí creo que es un problema mayor tener un tren que bloquea el transporte. Si yo fuera a dar prioridad a alguien, yo le daría transporte público que no tenga que cruzar con el tren. Y muy a priori, pero yo lo que diría es que sí se debería revisar y evitar que cruce el nuevo sistema con el tren. Pero me parece muy útil, me parece súper importante que la gente local tenga análisis tan serios y ojalá y lo usáramos para mejorar de verdad los proyectos. Porque se necesita. Buenas tardes, Adrián. Muchas gracias por la ponencia. Mi nombre es José María Fernández. Yo soy el director de Vivus Juárez, actualmente. Puedo hacer algunas aportaciones de lo que aquí se ha comentado. Pero antes de traer ese tema, quisiera nomás llamar la atención sobre un tema que quizás no vi ahorita en esta muy completa exposición, que es la parte de que cuando se hace el proyecto, cuando se diseña una ruta, cuando se hacen las corridas financieras, la parte legal, institucional y todo, la parte de mantenimiento a largo plazo de esa infraestructura muchas veces se deja de lado y a la vuelta de los años tenemos una infraestructura ya obsoleta, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso aquí del Vivus Juárez, tenemos un sistema que tiene 3 años operando y que nunca se previó quién le iba a dar mantenimiento, por ejemplo, a las estaciones, ¿no? O cómo se iba a reponer una serie de daños posibles que se fueran a causar. Y eso pasa en todo el país, ¿no? O sea, pues va y se inaugura y muy bonito, y a la vuelta de 2 o 3 años todo está despintado, los tableros electrónicos ya no funcionan como debe ser, focos apagados, en fin. Entonces esa parte creo que nos ha faltado mejorar, perfeccionar para prever y que no pase, ¿no? Que comente el arquitecto, quisiera hacer algunas acotaciones, ¿no? El sistema troncal alimentador de Ciudad Juárez, el sistema de BRT, está proyectado desde finales de los 90, ¿sí? Aquí en el IMIP nos tocó hacer ese esquema que está proyectado y sustentado en un plan director, ¿verdad? De los 2 ejes grandes, ejes troncales y con un sistema alimentador que se ha ido modificando con el tiempo porque obviamente la ciudad ha cambiado y el sistema ha tenido algunos ajustes. En el caso de la troncal 2, que actualmente está en proceso de licitación, que se va a licitar, se está realizando, va a licitar, definitivamente tiene algunas áreas de mejora, pero muy bien tú lo hiciste la puntualización de que no es lo mismo buscar áreas de oportunidad para mejorar ese proyecto que decir que el proyecto está mal, ¿no? O sea, eso es totalmente, es una forma de ver totalmente diferente, ¿no? Entonces, ahí sí, pues quisiera corregir al arquitecto porque no está mal el proyecto, ¿verdad? O sea, tiene muchas áreas de mejora, sí, que se está revisando, sí, que se va a perfeccionar como cualquier proyecto que tiene una dinámica, porque la ciudad misma tiene una dinámica, sí, ¿verdad? La troncal 1 de Ciudad Juárez es un proyecto también que se hizo con recursos muy limitados, tiene alcances diferentes a los que se tuvo en la ciudad de Chihuahua. Voy a mencionar algunos ejemplos. En Chihuahua se construyeron terminales en las cabeceras norte y sur, ¿sí? Unas terminales con
toda la mano. En Ciudad Juárez no tenemos ninguna terminal, ¿no? En Ciudad de Chihuahua se construyeron terminales para mantenimiento y para estancia de las unidades, en Juárez no. ¿Sí? No tenemos el proyecto de vueltas izquierdas indirectas, algunas estaciones faltan por construir, en la parte final tenemos 4 kilómetros sin pavimento, que falta pavimentar, pero bueno, también esa parte se está trabajando para corregir esas deficiencias o esas partes que le faltan al sistema. Pero por otro lado tenemos un sistema que transporta más de 45,000 pasajeros diarios, ¿sí? Vamos a darles un ejemplo, todo el sistema de transporte de la ciudad del Paso, todo, transporta 45,000 pasajeros, ¿sí? Y al costo millonario, en relación al costo-beneficio que nosotros representa la operación del Videobús Juárez, ¿no? El Videobús Juárez es el único sistema, yo creo que comenta Adriana, de que no tiene problemas financieros, o sea, opera con números positivos. Es una flota 2017 a gas natural comprimido, los 60 camiones, y tiene 0 presupuesto de gobierno del Estado, ¿sí? Todo su gasto de operación sale mediante la misma tarifa, el mantenimiento de operación es mediante la misma tarifa, y el repago de la flota 2017 se está haciendo con el mismo financiamiento, perdón, con el mismo peaje que de ahí sale, ¿no? Entonces, sí puede haber casos donde, necesitamos dinero, sí, por ejemplo, no se contemplaron cuestiones de seguridad, limpieza, en fin, pero bueno, pero sí tiene cosas positivas, ¿no? De cómo se ha acotado y cómo puede ser un exitoso un sistema de operación de este tipo. Mire, un poco yo creo que hay, se me va a permitir solo recordando la historia del sistema de Juárez, es un sistema que se intentó, creo que 3 veces, y la verdad yo sí creo que ha sido una gran cosa colocarlo en operación, porque estaban los buses guardados en el patio municipal, buses comprados por el municipio. Sí acabó siendo de otra magnitud de lo que se planeó, porque tuvo muchas, porque el de Juárez se tuvo 2 o 3 veces antes, ¿no? Ya ni me acuerdo, pero estaba en la lista de las historias negras de México, que el proyecto que se hizo, y no, solo Puebla y Juárez tuvieron tantos proyectos fallidos antes de tener una operación. Entonces, hoy qué bueno que estamos acá hablando de la segunda línea y hablando de cómo avanzar. Esperaría y ojalá y no se pierde el ímpetu de arreglar la primera, porque es una línea súper importante, tiene unos 45,000 personas y se falta algo para estar mejor, para hacer un upgrade que importante. Y de la línea 2 yo estoy segura que hay muchas cosas que mejorar, pero posiblemente de las duras, y ahí estoy de acuerdo, es el tema del paso del tren, ¿no? Entonces no es que, pero si hay puntos críticos y hay una nueva administración, creo que se vale. Yo no creo que se haya que hacer los 27 millones de pesos, pero si hay algún punto crítico que consideren que vale la pena revisar, revísenlo, ¿no? Y se puede empezar hasta la obra, porque la obra es extensa, se puede empezar hasta la obra por otro lado y tomar decisiones pertinentes a dónde tienen. Pero lo único es, no paren el ímpetu de mejorar el transporte, ¿sí? Porque la única otra alternativa, y hemos visto en otros lados, es estar ahí estacionados, ¿sí? Años y años y años y años y años sin hacer nada. Entonces, eso es, no queremos hacer bobadas, obviamente no, pero si somos más puntuales también en las correcciones, podemos avanzar más rápido. Entonces, la invitación es, pónganse las mesas que tengan que poner, resuelvan lo que tengan que resolver y avancen, porque es súper importante. Creo que podemos tomar un par más de preguntas. Una última pregunta aquí, una última pregunta, porque ya fueron muchos comentarios. Adelante, perdón. Aquí, nomás aquí la última pregunta. Buenas tardes. Mi pregunta es, en este intento por cambiar o equilibrar la partición modal de una ciudad, ¿qué tan importante es el desincentivar el uso del vehículo privado? ¿Y en qué momento se debe empezar o se debe intensificar? Por ejemplo, aquí en Ciudad Juárez no tenemos calidad de transporte público, pero ¿cómo se debe ir empezando a hacer ese desincentivo? Bueno, primero es fundamental, no hay, si uno realmente va por un cambio modal, uno puede pensar que solo con mejora del transporte público, se tiene que hacer política también para el uso del automóvil.
la más importante y la fundamental que se recomienda para empezar es la de estacionamiento. ¿Sí? Es la manera más aceptada, es lo que más se acepta en términos políticos, es la más directa y es la más usada, es restricción por áreas, restringir por áreas y usar políticas de cobro de estacionamiento en vía pública. Súper importante, pero además es la que te permite recaudar para mejorar el transporte público. Y eso también tiene mucho sentido. O sea, Londres ha mejorado, solo para ponerles un número, Londres, que tiene esta extensísima red de metro, el 50% del transporte público aún así está en autobuses. O sea, la red de autobuses es súper importante. Invertirle dinero público también es importante. ¿Sí? No podemos seguir pensando, porque esos corredores principales de la ciudad tienen buena rentabilidad, pero cuando vamos a empezar a atender, que por eso Chihuahua sufre tanto problema, porque se decidió la ciudad completa, desde el rincón más lejano de la ciudad, las finanzas de transporte público fallan y son deficitarias casi siempre. Entonces, empezar a pensar a nivel de México como, eso es casi palabra prohibida en México, hablar de subsidio para transporte público, pero es las dos cosas, tengo que hacer política de transporte privado y política de transporte público. Y hay que hacer privado. Sí. Muy bien. Bueno, yo sé que hay más preguntas y mucha inquietud, pero pido una disculpa y con la confianza que nos tenemos, vamos a cerrar solamente pidiéndole al maestro Loaiza si nos acompaña y nos ayuda a entregar la constancia. Cómo no, muchas gracias, buenas tardes. Maestro, muchas gracias por su participación. Tremendo el reto que tenemos como ciudad, pero como bien dijo, hay que buscar soluciones. Estoy platicando aquí con la directora de Desarrollo Urbano y pues tenemos que ver así de manera positiva el desarrollo de nuestra ciudad. Qué bueno que están aquí todos reunidos, excelente su conferencia. Y pues es un honor para mí, a nombre del presidente municipal, del gobierno municipal, de los compañeros que están aquí del Instituto Municipal de Investigación y Planeación, entregarle este reconocimiento que dice a la maestra Adriana Lobo de Almeida por su destacada participación como conferencista con el tema Movilidad Urbana Sustentable dentro del Seminario Permanente 2017, La Ciudad Posible, llevado a cabo en este instituto. Muchas felicidades, muchísimas gracias. Vemos que hay mucho interés en el tema, muchas pláticas, entonces vamos a tratar de tener otra plática de este tipo. Igual vamos a tener también una relación más estrecha con World Research Institute para que nos siga aquí visitando la maestra Adriana Lobo de Almeida acá a Juárez. Muchas gracias a todos por su atención.